Hola clase. Remember, this new chapter has several verbs. That means you need to spend time with each of them and learn them well. Many of these verbs are irregular or stem changing, so make sure you keep that in mind. Let's read Los aspectos de la vida de Rigoberto en la página 136. Traigo muchos libros al salón de clase. No oigo bien, por eso hago muchas preguntas en clase. Los viernes pongo la tele y veo mi programa favorito. Salgo con Elena los fines de semana. ¿Qué trae Rigoberto al salón de clase? ¿Qué tiene en la mochila? ¿Qué tiene en la mochila? ¡Libros! Trae libros al salón de clase. ¿Por qué hace muchas preguntas en clase? ¿Ve bien? ¿Oye bien? No, no oye bien. ¿A qué hora pone la tele los viernes? ¿Por qué prefiere mirar la tele a esa hora? ¿A qué hora pone la tele los viernes? A las 9 de la noche pone la tele. ¿Y qué prefiere mirar? Su programa favorito. ¿Y con quién sale? Con Elena. ¿Es una nueva relación o vieja? Yo sospecho que Elena es la novia de Rigoberto. Yo creo que es una nueva novia. Bueno. Tenemos muchos verbos nuevos. ¿Cuáles son estos verbos? Tenemos el verbo hacer, el verbo oír, poner, salir, traer y ver. These verbs all have something in common. What they have in common is they are all irregular in the yo form. Let's look at this irregularity. Hacer, en la forma de yo hago, yo oigo, yo pongo, yo salgo, yo traigo, yo veo. We can see that most of these verbs are regular aside from the yo form, with the exception of oír. Let's look at oír. Yo oigo. Tú oyes. Él oye. Nosotros oímos. Vosotros oís. Ellos oyen. Well, we can see en la forma de tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. There's a Y instead of an I. Una Y en vez de la I. What would happen if we followed the normal sequence in the él, ella, usted form? Oye. That doesn't only look odd, but the I is what we call a weak vowel, so we need to strengthen it. Con la Y. Oye. Hacer. Hacer is an important verb in Spanish because it's used in many expressions. Hacer translates roughly to make or to do. Hacer ejercicios, to do exercise. But it can also be in other activities like hacer un viaje, hacer una pregunta.
¿Por qué no haces la tarea? Quiero hacer un viaje al Perú. Los niños siempre hacen preguntas. Hacen los ejercicios en Kia. Hace ejercicio en el gimnasio. Inés hace ejercicios aeróbicos por la mañana. Oír. Oír is similar to the verb we've already learned, escuchar. Escuchar can be to listen or to hear, whereas oír is more commonly associated with the sense of hearing. Por ejemplo, no oigo bien a la profesora. Escuchamos música en la casa. Oímos música en la casa. What's the difference here? Escuchamos música usually would mean that we put the CD on and we're listening to it. Whereas oímos música en la casa, maybe I put this CD on and I'm hearing it, but maybe it's my neighbor's radio that I'm hearing, but I'm not necessarily listening to. Oír is also in the command form. Tú, oye, usted. Oiga, ustedes. Oigan. Now, this command form would translate roughly to listen up. For example, oye Juan, ¿vas a la fiesta? Hey, listen up. Oigan, silencio por favor. Something you might hear in a classroom. Poner. Poner can be to put something or to turn on. Voy a poner el televisor. Traer. ¿Por qué no traes la radio a la cocina? Ver. No veo bien sin lentes de contacto. Ver is our physical sense of sight. To see. But we've also learned other verbs similar. Ver, mirar, y buscar. ¿Ven ustedes las plantas en el patio? Can you physically see them? Luis ve mucho la televisión. Los niños ven los dibujos animados. O los niños miran los dibujos animados. Busco los platos nuevos. Salir. Salir is used in many expressions. It also means to go out, to exit. So you can go out with a girlfriend, go out on a date, or just leave the house. Salir bien. Salir mal. Todo va a salir bien. Necesito salir bien en el examen. No quiero salir mal en esta clase. Make sure you spend plenty of time studying all of these verbs.